Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más, listos para sumergirnos en las profundidades del mundo del espectáculo, donde el amor, la fama y las sorpresas se entrelazan de la manera más cautivadora. Hoy, mis queridos amigos, vamos a abordar un tema que ha encendido las redes sociales y los titulares de todo el mundo del entretenimiento turco, un tema que nos tiene a todos al borde de nuestros asientos: la posible reacción de *Can Yaman ante el nuevo romance de su expareja, la deslumbrante Demet Özdemir. ¿Se imaginan la intensidad de esta situación? La tensión es casi palpable, la podemos sentir vibrando en el aire. Y si por casualidad eres nuevo por aquí y aún no te has unido a nuestra increíble comunidad, este es el momento perfecto, la oportunidad de oro, para que des clic en ese botón rojo que ves brillando ahí abajo. Suscríbete ahora mismo. Porque en este canal nos dedicamos a traerte las exclusivas más jugosas, los chismes más picantes y el análisis más profundo del universo del entretenimiento. No te quedes fuera de la conversación, sé parte de la acción. A ver, viajemos un instante al pasado, a esos recuerdos que aún palpitan en el corazón de muchos. Todos recordamos con una nitidez impresionante la química explosiva, esa conexión eléctrica que Demet Özdemir y Can Yaman compartieron en la pantalla en la monumental serie Erkenciküs. ¿Quién no suspiró, quién no se emocionó hasta las lágrimas con cada mirada intensa, cada roce accidental pero cargado de significado, cada momento de complicidad que parecía trascender la ficción? Para muchos ese amor que veíamos en pantalla no era solo actuación, parecía que se filtraba, que se convertía en una realidad tangible. Y de hecho durante un tiempo glorioso así fue. Ambos actores, con una naturalidad que conquistó al público, confirmaron su relación, y para una legión inmensa de sus seguidores, se convirtieron en la pareja soñada, la que todos anhelaban ver junta para siempre, la encarnación del amor perfecto. Se les veía radiantes nadando en la dicha de su amor, compartiendo instantes de felicidad a través de sus plataformas digitales, una auténtica historia sacada de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como tantas veces sucede en el vertiginoso mundo de las celebridades, los finales de cuento de hadas no siempre son eternos. Lamentablemente, y con el corazón de muchos fans un poco desolado, su relación llegó a su fin, marcando el cierre de un capítulo inolvidable. Han transcurrido ya varios meses, quizás un año o más, desde su ruptura, y la vida, ese río imparable, continúa su curso. Demet Özdemir, una artista de un talento innegable y poseedora de una belleza que te deja sin aliento, ha estado inmersa de lleno en su carrera, cosechando éxitos tras éxitos y embarcándose en proyectos cada vez más ambiciosos y desafiantes. Y ahora, mis queridos seguidores, los rumores más insistentes, los susurros que se convierten en gritos en el mundo del espectáculo, apuntan a que ha encontrado un nuevo amor. Se habla de una nueva ilusión en su vida, un romance que, de confirmarse oficialmente, sin lugar a dudas, daría muchísimo, muchísimo de qué hablar. Y por supuesto, la pregunta que resuena en la mente de todos, la que nos carcome la curiosidad, es una sola: ¿qué piensa Can Yaman de todo esto? ¿Cómo reaccionará el galán turco, el ícono de sensualidad y carisma, ante la posibilidad, o quizás la realidad, de que su expareja rehaga su vida sentimental? Es que, seamos completamente sinceros, cuando una relación tan significativa, especialmente una tan expuesta al ojo público como la suya, llega a su fin, la curiosidad por saber cómo se procesan estas nuevas etapas, cómo se gestionan estos sentimientos, es insaciable. Vamos a desgranar esta compleja madeja, pieza por pieza. Primero, permitámonos hablar de Demet Özdemir. Desde su separación de Can Yaman ha mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal, enfocándose con una dedicación admirable en su trabajo y en la consolidación de sus proyectos. Ha protagonizado la aclamada serie Doğduğun Kaderindir, una producción que ha sido recibida con elogios y un gran éxito, y ha estado involucrada en otras producciones que la han catapultado aún más firmemente en el panorama internacional, consolidándola como una estrella global. Su talento es irrefutable, su carisma es de una fuerza arrolladora y cautivadora, y su belleza, bueno, habla por sí sola, es una obra de arte viviente. Y ahora, los rumores la vinculan con un nuevo hombre. Se comenta en los círculos más influyentes, que está saliendo con un empresario. Si han leído bien, un empresario. Un nombre que ha sonado con una fuerza particular en los últimos tiempos es el de Ömer Aydin, un exitoso y reconocido hombre de negocios. Las fotografías que han empezado a seguir
Circular, aunque no son del todo concluyentes o explícitas, sugieren una asterisco cercanía especial, gestos de cariño sutiles, y un ambiente de complicidad que no hace más que alimentar las especulaciones, avivando aún más el fuego de la curiosidad. Se les ha visto juntos en eventos sociales, compartiendo momentos de aparente intimidad, y eso, amigos míos, es más que suficiente para que el ojo vigilante de la prensa rosa y la insaciable comunidad de fans se pongan en alerta máxima, analizando cada detalle. Ahora, giremos la moneda y pasemos a la otra cara de esta moneda tan fascinante, *Kan-Yaman. Él por su parte también ha tenido una agenda de lo más apretada y un torbellino de actividades. Su popularidad, como sabemos, se ha disparado a niveles estratosféricos a nivel mundial, y no es para menos. Tras el fenómeno de Erkencikus, ha continuado deleitándonos con su presencia en otras producciones, tanto en su Turquía natal como en Italia, donde goza de una legión de seguidores tan masiva como apasionada. Desde su ruptura con Demet, también se le ha relacionado sentimentalmente con otras mujeres, pero hasta la fecha, nada ha sido confirmado de manera oficial con la misma resonancia mediática que su anterior relación. Kan es, sin duda alguna, un hombre de un carisma arrollador, un físico impresionante y una personalidad que tiene la capacidad de cautivar y generar un revuelo allá donde va. No cabe la menor duda de que despierta pasiones y eclipsa cualquier lugar en el que se presente, convirtiéndose en el centro de atención y en el motor de innumerables titulares. Entonces nos vemos obligados a regresar a la pregunta del millón, a la que todos anhelamos una respuesta clara: ¿cómo podría reaccionar Kan ante el nuevo novio de Demet? Aquí es donde entra en juego la especulación, basándonos en su conocida personalidad, en las entrevistas que ha concedido y en lo que hemos podido observar en su trayectoria pública. Una de las posibilidades, y quizás la más esperanzadora para algunos, es que Kan se comporte como un caballero consumado. Que entienda perfectamente que cada uno debe seguir su propio camino, que la vida continúa, y que, por lo tanto, le desee lo mejor a Demet en esta nueva etapa de su vida. Después de todo, fueron pareja, compartieron momentos significativos y es algo completamente natural y maduro que ambos sigan adelante. Kan, a pesar de la imagen a veces un poco intensa o apasionada que proyecta, a menudo se ha mostrado respetuoso y maduro en sus declaraciones públicas y en sus interacciones. Podría simplemente optar por la indiferencia pública, o incluso manifestar una actitud de apoyo velado. Quizás un mensaje privado de felicitación, o simplemente seguir con su vida sin dar una mayor trascendencia o importancia a los asuntos amorosos de su ex. Sin embargo, existe otra posibilidad, y aquí es donde el factor drama, ese elemento que tanto nos intriga y nos mantiene enganchados, entra en juego. Esta noticia podría afectarle de alguna manera, quizás de forma más íntima de lo que esperamos. Es posible que sienta un sutil pellizco de celos, una punzada de nostalgia, o que simplemente le traiga recuerdos agridulces de lo que alguna vez tuvieron. Es completamente natural, cuando uno ha compartido tanto tiempo y tantas experiencias con alguien, que esa persona ocupe un lugar especial en la memoria, incluso si la relación ha llegado a su fin. No obstante, es fundamental recordar que Kan-Yaman es un profesional consumado y un adulto responsable. Es muy probable que, si hay alguna emoción subyacente, la mantenga cuidadosamente guardada, oculta a la vista del público. No sería la primera vez que presenciamos cómo celebridades logran mantener una relación cordial, incluso forjar una amistad sincera, con sus exparejas. Y si el nuevo romance de Demet es sólido y él la hace genuinamente feliz, lo más maduro, lo más sensato y lo más previsible es que Kan se mantenga al margen, respetando su espacio y su nueva etapa vital. Hemos estado escrutando minuciosamente las redes sociales de ambos, buscando cualquier indicio, cualquier señal, cualquier pista que nos revele algo. Y hasta ahora las reacciones de Kan-Yaman han sido, debo decirlo, bastante sutiles. No ha habido ninguna declaración directa, ningún comentario público, ninguna referencia explícita sobre el supuesto nuevo novio de Demet. Si bien esto podría interpretarse como una señal de que está completamente desinteresado, o que ha seguido adelante de forma rotunda, también podría ser una estrategia deliberada para no avivar el fuego, para no dar pie a más especulaciones innecesarias o a un circo mediático. A veces el silencio puede ser la respuesta más elocuente, la más potente. Y si, como se rumorea insistentemente, Omer Aydin es un empresario y no una figura pública del mismo ámbito del entretenimiento, esto también podría significar que la relación está en una fase mucho más privada e íntima, y por lo tanto Kan tendría menos motivos, o incluso ninguna razón, para comentar públicamente al respecto. Pensemos un momento en lo que esto significa para los fans,
para todos aquellos que hemos seguido su historia con tanto cariño. Para los que siguen a Demet y Can como pareja, esta noticia puede ser una experiencia agridulce. Por un lado, es emocionante y alentador ver a Demet feliz, rehaciendo su vida y encontrando una nueva fuente de alegría. Por otro lado, quizás aún alberguen en sus corazones la tenue esperanza de una posible reconciliación, o simplemente disfruten de la idea, del ideal, de que sus ídolos favoritos estén juntos. En el vertiginoso y a menudo exagerado mundo de las redes sociales, donde todo se amplifica y se distorsiona, es de vital importancia recordar que lo que vemos es solo una pequeña fracción de la realidad. Las vidas de las celebridades son intrincadamente complejas, y sus relaciones personales, aún más. ¿Y qué hay de las especulaciones? Las especulaciones, las redes sociales, como un torbellino incansable, están plagadas de ellas. Algunos fans ya están imaginando la reacción de Can, desde la más amable y comprensiva hasta la más dramática y apasionada. Otros, en contraposición, están defendiendo apasionadamente el derecho de Demet a ser feliz, pidiendo respeto por su vida privada y abogando por su derecho a rehacer su vida sentimental sin escrutinio constante. Lo que está absolutamente claro es que esta noticia ha generado un gran revuelo, una ola de interés que ha puesto a Can Yaman, una vez más, en el centro de la conversación mediática, aunque sea de forma indirecta, como un actor principal en una obra que ya no protagoniza. Es crucial mantener la perspectiva, la visión clara. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una etapa significativa en sus vidas, una etapa sin duda muy bonita y muy pública, sí, pero al fin y al cabo, una etapa que ya pertenece al pasado. Ambos son artistas consumados, cada uno con su propio camino profesional, sus propios sueños y sus propios proyectos en el horizonte. Es completamente natural y saludable que busquen la felicidad en sus vidas personales, ya sea en el ámbito profesional, logrando sus metas creativas, o en el sentimental, encontrando el amor y la compañía. Y si Demet ha encontrado a alguien que la hace feliz, que la ilumina, pues debemos alegrarnos genuinamente por ella. Y si Can sigue enfocado en su exitosa carrera, en sus emocionantes proyectos, también debemos alegrarnos por él y por sus logros. Para concluir y para intentar poner un poco de orden en todo este torbellino de rumores, especulaciones y anhelos de los fans, lo que podemos afirmar con certeza hasta la fecha es que no hay ninguna declaración oficial por parte de Can Yaman respecto al nuevo novio de Demet Özdemir. Su reacción, si es que ha habido alguna, permanece celosamente guardada en el ámbito de su privacidad. Lo que sí sabemos con total seguridad es que esta noticia ha logrado, una vez más, poner en el foco mediático a una de las parejas más queridas y recordadas de Turquía, a pesar de que sus caminos sentimentales ya no estén unidos. Y esto, queridos amigos, es la poderosa influencia del estrellato, el magnetismo y la fascinación que generan sus vidas en el imaginario colectivo. Hemos repasado la rica historia de su relación, los recientes y candentes rumores sobre Demet, y las múltiples y variadas posibilidades de las reacciones de Can. Lo más importante de todo es que cada uno siga su propio camino, que cada uno persiga su propia felicidad y encuentre la plenitud en sus vidas. Y nosotros, como espectadores atentos y admiradores de su talento, seguiremos disfrutando de su arte en sus respectivos y prometedores proyectos. Ahora, la palabra es suya. Cuéntenme ustedes, mis queridos seguidores, qué piensan sobre toda esta fascinante historia, ¿creen que Can Yaman reaccionará de alguna manera, o seguirá el camino de la discreción? ¿Les gustaría, en el fondo, verlos juntos de nuevo, o prefieren firmemente que cada uno siga su propio rumbo y construya su propio futuro? Déjenme sus valiosos comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber su perspectiva, su opinión. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado creándolo, y les gustaría ver más contenido de este tipo, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, para que nadie se pierda esta intrigante historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones, que vendrán cargadas de más sorpresas y análisis. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.